Me llamo Emilio Vázquez y tengo 62 años. Toda mi vida la he vivido en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Aquí nací, aquí me casé con mi difunta esposa Carmen, aquí crié a mi única hija Esperanza. Y aquí mismo, en esta casa de techo de tejas rojas y ventanas con rejas de hierro forjado, planeaba morir. Queridos amigos, denle like, dejen un comentario, suscríbanse al canal. Es muy importante para nosotros. Disfruten viéndolo. La casa me la heredó mi padre y a él se la heredó mi abuelo. Una construcción de 3 pisos de la época colonial con un patio interior donde crecían hibiscos y mangos. El terreno es grande, casi 1 hectárea en pleno centro de la ciudad, donde ahora cada metro cuadrado vale una fortuna. Los turistas de Estados Unidos y Canadá están dispuestos a pagar cualquier cantidad por propiedades en nuestro pintoresco pueblo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mi Esperanza siempre fue una niña independiente. Después de la muerte de su madre hace 5 años, se volvió aún más autosuficiente. A los 30 años trabajaba como agente inmobiliaria en Ciudad de México. Ganaba bien, pero constantemente me decía que vivía como un mendigo en un palacio dorado. Papá, estás sentado sobre una fortuna. Vende la casa, cómprate un apartamento más pequeño y con el resto del dinero vive como un rey. Me repetía cada vez que venía a visitarme. Pero yo no quería vender. Esta casa es mi historia, mi memoria, mi legado. Aquí Carmen dio a luz a Esperanza, aquí celebramos sus primeros pasos, su primera palabra. Aquí cada mañana tomaba café con mi esposa en el patio interior. Aquí la despedí en su último viaje cuando el cáncer se la llevó en 3 meses. Esperanza no lo entendía. Para ella la casa eran solo ladrillos y cemento, un activo que se podía convertir en dinero. Para mí era la vida misma. Todo cambió hace 3 meses, cuando llegaron personas nuevas al pueblo. No eran turistas ni empresarios, hombres en autos caros con vidrios polarizados que conducían lentamente por las calles buscando algo. Los locales susurraban que era el cartel Los Halcones, buscando lugares para lavar dinero. Los bienes raíces en ciudades turísticas son la manera perfecta de legalizar ingresos del narcotráfico. Yo no les prestaba atención. Me parecía que no me concernía. Un simple pensionado, maestro de historia, que vive en la casa familiar y cultiva tomates, ¿a quién le podría interesar? La primera llamada de Esperanza llegó un lunes por la mañana. Su voz sonaba extraña, emocionada, pero al mismo tiempo tensa. Papá, tengo noticias increíbles para ti. Encontré un comprador para la casa. Ofrecen una suma increíble, $2 millones. ¿Te imaginas? Por nuestra casa. Casi se me cayó el teléfono. $2 millones es una fortuna para un mexicano común. Con ese dinero se pueden comprar 10 casas buenas en otras ciudades. Esperanza, ya hemos discutido esto. No quiero vender la casa. Es nuestro patrimonio familiar. Papá, te has vuelto loco. $2 millones. Seremos ricos. Podrás vivir donde quieras, viajar, no pensar en el dinero. ¿Quiénes son estos compradores?, pregunté. Una pequeña pausa. Empresarios. Quieren abrir un hotel. Papá, es la oportunidad de nuestra vida. Algo en su voz me alarmó. Esperanza nunca fue buena mintiendo. Dije que no, y es definitivo. Corté y colgué el teléfono. Pero mi hija no se rindió. Las llamadas continuaron todos los días. A veces trataba de convencerme, a veces amenazaba con que ella misma encontraría maneras de obligarme a vender. Te estás haciendo viejo, papá. Pronto necesitarás cuidados, dinero para tratamientos. No seas tan terco. Y entonces, hace una semana, las llamadas cesaron repentinamente. Pensé que mi hija finalmente había aceptado mi decisión. Qué equivocado estaba. Ayer por la mañana vinieron a verme 3 hombres en trajes negros. Uno de ellos, corpulento, con una cadena de oro en el cuello, se presentó como señor Ramírez. Señor Vázquez, venimos a hablar sobre la casa. Su hija ya tramitó todo. Aquí está el contrato de compraventa. Me extendió un paquete de documentos. No podía creer lo que veían mis ojos. La firma de Esperanza estaba en cada página.
La casa realmente había sido vendida por $2 millones. Pero yo no di mi consentimiento, grité. Ramírez sonrió fríamente. Señor, su hija tenía derecho a vender la casa. Es copropietaria. Eso es imposible. La casa me pertenece solo a mí. Revise los documentos, señor. Tenemos tiempo hasta mañana, pero mañana tomamos posesión. Cuando se fueron, corrí hacia la caja fuerte donde guardaba todos los documentos de la casa. Con manos temblorosas revisé los papeles, buscando el título de propiedad. Y entonces descubrí algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. Entre esos papeles amarillentos por el tiempo, encontré un documento que nunca había visto antes. Era una escritura de copropiedad fechada 20 años atrás, donde aparecía que yo había transferido la mitad de la propiedad a mi difunta esposa Carmen. Y debajo, con letra clara, estaba escrito que en caso de muerte de Carmen, su parte pasaría automáticamente a nuestra hija Esperanza. La firma en el documento parecía mía, pero yo jamás había firmado nada así. Jamás había transferido ni un centímetro de mi propiedad familiar a nadie. Pero lo que descubrí en la esquina inferior del documento me hizo comprender que había sido víctima de una conspiración que venía gestándose desde hacía décadas. En la esquina inferior derecha del documento había un sello notarial que reconocí inmediatamente. Era el sello del notario público licenciado Roberto Hernández, quien había sido amigo de mi familia durante décadas. Roberto había fallecido hace 8 años y su notaría había cerrado definitivamente. Pero la fecha del documento era de 20 años atrás, cuando Roberto aún estaba vivo. Recordé perfectamente ese año. Carmen estaba embarazada de Esperanza. Habíamos ido varias veces a la notaría de Roberto para tramitar algunos documentos relacionados con mi trabajo como maestro. Pero jamás, absolutamente jamás, habíamos hablado de transferir la propiedad de la casa. Con el documento en la mano, marqué el número de Esperanza. Esta vez ella respondió después del primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Hola, papá. Ya te enteraste, ¿verdad?» Su voz sonaba diferente, más fría, calculadora. No era la voz de mi niña, sino la de una extraña. «Esperanza, ¿qué es esto? ¿Qué significa este documento de copropiedad?» Un silencio largo. Luego suspiró profundamente. «Papá, mamá me contó todo antes de morir. Me dijo que ustedes habían acordado que yo heredaría la mitad de la casa cuando ella muriera. Me dijo que había documentos que lo probaban. Eso es mentira. Tu madre jamás me dijo nada de eso, y yo jamás firmé este papel. Papá, tienes 62 años. A veces la memoria no es tan confiable. Mi memoria está perfectamente bien. Este documento es falso, Esperanza, y tú lo sabes». Otro silencio. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. «Papá, ya está hecho. Los compradores son personas serias. No es conveniente hacerlos enojar. Han pagado $1 millón por adelantado. Tu parte está en una cuenta bancaria que abrí a tu nombre. El otro $1 millón se pagará cuando firmes los documentos de transferencia total». «¿Mi parte? ¿Cómo que mi parte?» «La mitad, papá. $1 millón. Es más dinero del que has visto en tu vida». «No quiero ese dinero, quiero mi casa». «La casa ya no es solo tuya, papá, y yo necesitaba ese dinero». Esas últimas palabras cayeron como un martillo. ¿Necesitabas? ¿Para qué necesitabas $2 millones, Esperanza? La línea se cortó. Inmediatamente marqué de nuevo, pero el teléfono ya estaba apagado. Intenté durante toda la tarde, pero Esperanza había desaparecido. A las 6 de la tarde, mientras regaba mis tomates en el patio trasero, escuché que alguien tocaba a la puerta principal. Era mi vecina, doña Soledad, una mujer de 70 años que vivía en la casa de al lado desde hace 40 años. «Don Emilio, disculpe que lo moleste, pero hay unos hombres preguntando por usted en la plaza principal. Dicen que son de un banco de Ciudad de México». Agradecí a doña Soledad y me dirigí hacia la plaza. Efectivamente, había 2 hombres con trajes elegantes parados junto a una camioneta negra. Cuando me acerqué, uno de ellos, un hombre alto y delgado con lentes oscuros, se dirigió hacia mí. «¿Señor Emilio Vázquez?» «Sí, soy yo». «Soy licenciado Morales, del Banco Internacional de México.
Tenemos que hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con su hija Esperanza. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa con mi hija? Su hija pidió un préstamo de $3 millones hace 6 meses, usando como garantía su casa de San Miguel de Allende. El préstamo vence mañana, y ella no ha respondido a nuestras llamadas desde hace una semana. Se me aflojaron las piernas. ¿$3 millones? ¿Cómo es posible? Su hija presentó documentos que la acreditaban como copropietaria de una propiedad valuada en $4 millones. El banco aprobó el préstamo basándose en esa garantía. Pero yo no sabía nada de esto. Yo no autoricé que usara mi casa como garantía. El licenciado Morales intercambió una mirada preocupada con su compañero. Señor Vázquez, si su hija no paga mañana, el banco procederá a ejecutar la garantía. Es decir, su casa pasará a ser propiedad del banco. Pero ella vendió la casa a otras personas. ¿Cómo dice? Le conté sobre la visita de los hombres del cartel, sobre el contrato de compraventa, sobre los $2 millones. El licenciado Morales se puso pálido. Señor Vázquez, esto es muy grave. Su hija ha vendido una propiedad que ya estaba hipotecada. Eso es fraude. Y si los compradores son quienes sospecho que son... No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabíamos de qué tipo de personas estábamos hablando. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome completamente perdido. Necesitamos encontrar a su hija urgentemente. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar? Negué con la cabeza. Esperanza podría estar en cualquier lugar del país, o incluso fuera de México. Hay algo más, señor Vázquez, dijo el licenciado Morales, bajando la voz. Los $3 millones que su hija pidió prestados, no los utilizó para ningún negocio legítimo. Según nuestras investigaciones, el dinero fue transferido a cuentas offshore en las Islas Caimán. Su hija ha desaparecido con el dinero. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, me había traicionado de la manera más cruel posible. No solo había vendido mi casa sin mi consentimiento, sino que había estafado a un banco y había puesto mi vida en peligro al involucrarme con el cartel. Los banqueros se fueron después de dejarme su tarjeta y advertirme que tenía hasta las 6 de la tarde del día siguiente para resolver la situación. Si no, procederían legalmente. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando las paredes que mi abuelo había construido con sus propias manos, recordando todos los momentos felices que había vivido ahí. Mañana podría perderlo todo. Pero a las 3 de la madrugada, cuando estaba sentado en el patio contemplando las estrellas, escuché un sonido que me heló la sangre. Alguien estaba forzando la cerradura de la puerta trasera. Tomé el machete que siempre mantenía junto a mi cama y me dirigí silenciosamente hacia la cocina. La puerta se abrió lentamente y una figura encapuchada entró a la casa. Pero cuando la figura se quitó la capucha, me encontré cara a cara con alguien que creía muerto desde hace 15 años. Era Roberto Hernández, el notario público que supuestamente había muerto hace 8 años. Su cabello, antes negro, ahora era completamente gris, y tenía una barba que no recordaba. Estaba más delgado, con arrugas profundas alrededor de los ojos, pero sin duda era él. Roberto, pero tú estás muerto. Vi tu entierro. Llevé flores a tu tumba. Se quitó la capucha completamente y me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. Emilio, amigo mío, siento mucho todo esto. Necesito hablar contigo urgentemente. Mi vida depende de ello, y la tuya también. Bajé el machete, pero no lo solté. ¿Qué está pasando aquí, Roberto? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Qué tiene que ver todo esto con mi casa? Siéntate, Emilio. Lo que te voy a contar va a cambiarte la vida para siempre. Nos sentamos en la cocina. Roberto se veía nervioso, constantemente miraba hacia las ventanas como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Hace 9 años, cuando aún era notario, comencé a tener problemas económicos graves. Mi esposa tenía cáncer. Los tratamientos costaban una fortuna y yo no tenía dinero suficiente. Fue entonces cuando me acercó un hombre llamado Joaquín Salazar. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Salazar era el lugarteniente del cartel Los Halcones en esta región. Me propuso un negocio muy simple.
Yo falsificaría documentos de propiedad para que ellos pudieran comprar casas y terrenos a precios ridículamente bajos. Y luego los venderían a precio real para lavar dinero. A cambio, me pagarían $50,000 por cada documento falsificado. Roberto, no me digas que... Sí, Emilio. Tu documento de copropiedad es falso. Yo lo hice hace 8 años, poco antes de fingir mi muerte. Salazar me dijo que necesitaba la casa de los Vázquez porque estaba en una ubicación estratégica perfecta para sus operaciones. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Pero por qué mi casa? ¿Y por qué involucraste a Carmen? Carmen ya había muerto cuando hice el documento, Emilio. Salazar me dijo que necesitaban que pareciera legal, que tu hija fuera copropietaria para poder vender más adelante. Falsifiqué la firma de Carmen en documentos que supuestamente había firmado antes de morir. Eres un maldito. Carmen descansa en paz y tú usaste su nombre para esto. Roberto bajó la cabeza. Lo sé, Emilio. Por eso fingí mi muerte. El remordimiento me estaba matando y además Salazar comenzó a pedirme que hiciera cosas más graves. Cuando me negué, amenazó con matarme a mí y a mi familia. ¿Entonces tu familia también sabe que estás vivo? No, solo yo. Ellos creen que estoy muerto. Fue la única manera de protegerlos. Me quedé en silencio procesando toda esta información. Mi propia hija había sido manipulada por criminales que llevaban años planeando robarme mi casa. Roberto, ¿tú sabías que Esperanza iba a vender la casa? No exactamente, pero hace 6 meses vi a tu hija reunirse con Salazar en un restaurante de Ciudad de México. Yo estaba ahí por casualidad, trabajando como mesero con una identidad falsa. Los escuché hablar sobre la casa, sobre un préstamo, sobre una gran suma de dinero. Esperanza conocía a Salazar desde hace 6 meses. No, Emilio. Tu hija conoce a Salazar desde hace 3 años. Esas palabras me cayeron como un rayo. ¿Cómo es posible? Roberto suspiró profundamente. Tu hija no es agente inmobiliaria, Emilio. Eso es mentira. Esperanza trabaja para los Halcones desde hace 3 años. Su trabajo es identificar propiedades valiosas que el cartel pueda usar para lavar dinero. Y tu casa siempre fue su objetivo principal. El mundo se derrumbó a mis pies. Todo lo que creía sobre mi hija era una mentira. Sus visitas, sus consejos sobre vender la casa, su trabajo en Ciudad de México, todo había sido una elaborada actuación. ¿Por qué me dices esto ahora, Roberto? ¿Por qué arriesgas tu vida para venir aquí? Porque Salazar decidió eliminar cabos sueltos. Ayer se enteró de que el banco está investigando el fraude de tu hija, y cuando los halcones se sienten amenazados, matan a todos los que pueden testificar en su contra. Eso nos incluye a ti y a mí. ¿Salazar quiere matarme? Esta mañana escuché una conversación telefónica. Van a venir por ti esta noche. El plan es hacerte firmar la transferencia completa de la casa y luego eliminarte para que no puedas testificar sobre los documentos falsos. Miré el reloj. Eran las 4 de la madrugada. ¿Y qué podemos hacer? Tengo una propuesta, Emilio. Conozco dónde Salazar guarda los documentos originales que prueban toda la operación de lavado de dinero, incluyendo el expediente completo de tu casa. Si logramos conseguir esos documentos, podemos ir a la Policía Federal. Es la única manera de salvar tu vida y recuperar tu propiedad. ¿Dónde están esos documentos? En una caja fuerte en su rancho, a 30 kilómetros de aquí. Pero hay un problema. El rancho está fuertemente custodiado y para llegar a la caja fuerte necesitaríamos ayuda desde adentro. ¿Ayuda de quién? Roberto me miró directamente a los ojos. De tu hija, Emilio. Esperanza es la única que tiene acceso libre al rancho de Salazar. ¿Estás loco? Esperanza es parte de esta conspiración. Sí, pero hay algo que no sabes sobre tu hija, algo que cambió todo hace una semana. Roberto sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Era Esperanza, pero se veía terrible. Tenía un ojo morado, el labio partido y marcas en el cuello como si alguien hubiera tratado de estrangularla. Salazar descubrió que tu hija se quedó con $500,000 del dinero del banco para uso personal. Como castigo, la golpeó y la tiene prisionera en el rancho. Esperanza ya no es su cómplice, Emilio. Ahora es su víctima. Pero lo que Roberto me reveló a continuación sobre el verdadero plan de Salazar
me hizo comprender que todos habíamos sido peones en un juego mucho más siniestro de lo que imaginábamos. El verdadero plan de Salazar nunca fue simplemente lavar dinero con tu casa, Emilio, continuó Roberto con voz grave. Tu propiedad está ubicada exactamente encima de un túnel subterráneo que conecta con la frontera estadounidense. Es una ruta de contrabando que data de la época colonial, que tu abuelo selló hace décadas sin saber su verdadero valor. Me quedé boquiabierto. ¿Un túnel? ¿Estás seguro? Completamente seguro. Salazar contrató arqueólogos para confirmarlo. El túnel corre desde tu sótano hasta una hacienda abandonada cerca de Dolores Hidalgo, y desde ahí conecta con una red de cavernas naturales que llegan hasta Texas. Para los halcones, eso vale más que $100 millones. Ahora todo tenía sentido. Por eso querían específicamente mi casa, por eso habían planeado todo durante años. ¿Y Esperanza sabía esto? Tu hija creía que solo se trataba de lavar dinero. Cuando descubrió el verdadero plan la semana pasada, intentó negociar una parte más grande del negocio. Eso fue su error fatal. Roberto me mostró otra fotografía en su teléfono. Era el interior de lo que parecía ser un cuarto pequeño y sucio, con barrotes en la ventana. En una esquina, acurrucada en el suelo, estaba Esperanza. Se veía demacrada, sucia, y tenía cadenas en los pies. Salazar la tiene encerrada como a un animal. Dice que la mantendrá viva solo hasta que se complete la transferencia de tu propiedad. Después, no necesitaba que terminara la frase. ¿Cómo sabes todo esto, Roberto? ¿Cómo tienes acceso a esta información? Roberto vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Porque he estado trabajando undercover para la DEA durante los últimos 2 años, Emilio. Después de fingir mi muerte, agentes estadounidenses me contactaron. Me ofrecieron protección a cambio de información sobre las operaciones de lavado de dinero del cartel. Esta revelación me dejó aún más impactado. ¿Eres un informante? Sí. Y tu caso es parte de una investigación federal más grande que está a punto de culminar. El problema es que necesitamos evidencia física de los documentos falsificados para poder actuar legalmente. Sin esos documentos, Salazar podría escapar y tú morirías. ¿Y los agentes de la DEA no pueden ayudarnos? Están a 40 kilómetros de aquí, esperando mi señal, pero no pueden actuar sin evidencia sólida. Las leyes mexicanas son muy estrictas sobre la intervención estadounidense en territorio nacional. Roberto se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Emilio, tenemos menos de 2 horas antes de que amanezca. Salazar y sus hombres van a venir a las 6 de la mañana para obligarte a firmar. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. ¿Qué propones exactamente? Vamos al rancho, rescatamos a tu hija, obtenemos los documentos y llamamos a la DEA. Pero necesito que entiendas los riesgos. Si nos capturan, nos matarán inmediatamente. Pensé en Esperanza, en la niña que solía jugar en este mismo patio, en la mujer que me había traicionado pero que seguía siendo mi sangre. A pesar de todo lo que había hecho, no podía abandonarla. ¿Cómo llegamos al rancho sin que nos detecten? Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. Conozco un camino por el bosque. Solía ir ahí cuando era joven, antes de que Salazar lo comprara. Hay una entrada trasera que sus guardias no conocen. Fuimos al cuarto donde guardaba mis herramientas de jardinería. Roberto tomó una cuerda, una linterna y un martillo. Yo agarré mi machete y una pistola calibre 22 que había pertenecido a mi padre. ¿Sabes usar esa arma?, me preguntó Roberto. Mi padre me enseñó cuando era niño, pero nunca he disparado a una persona. Esperemos que no tengas que hacerlo. Salimos de la casa a las 4:30 de la madrugada. El pueblo estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el sonido de nuestros pasos en el empedrado colonial. Caminamos por calles secundarias hasta llegar al límite del bosque que rodeaba San Miguel de Allende. El sendero que Roberto conocía era apenas visible, cubierto de maleza y ramas caídas. Caminamos durante 45 minutos en completo silencio, guiándonos solo por la luz de la luna. Finalmente llegamos a una colina desde donde podíamos ver el rancho de Salazar. Era una propiedad enorme, con una casa principal de 2 pisos, varios edificios auxiliares y lo que parecía ser un establo. Todo estaba rodeado por una cerca de alambre de púas. ¿Dónde crees que tienen a Esperanza?, susurré.
Roberto señaló hacia un edificio pequeño separado de la casa principal. Ahí es donde Salazar mantiene a las personas que quiere interrogar. ¿Y la caja fuerte? En el sótano de la casa principal, pero primero tenemos que neutralizar a los guardias. Contamos 4 hombres patrullando la propiedad. 2 caminaban alrededor del perímetro exterior. Uno estaba apostado en la entrada principal y otro vigilaba desde una ventana del segundo piso de la casa. ¿Cómo vamos a superar a 4 hombres armados? Roberto sacó de su mochila algo que no esperaba ver: una pistola con silenciador y lo que parecían ser granadas de gas lacrimógeno. La DEA me dio equipo de emergencia, pero solo tenemos una oportunidad, Emilio. Si fallamos, morimos. Nos acercamos sigilosamente por la parte trasera de la propiedad. El primer guardia pasó junto a nosotros sin vernos, caminando rutinariamente por su ruta habitual. Roberto esperó a que se alejara y luego cortó un agujero en la cerca con unas pinzas. Estábamos adentro. Avanzamos agachados hacia el edificio, donde supuestamente tenían a Esperanza. No había guardias cerca, pero la puerta estaba cerrada con candado. Roberto sacó una ganzúa y comenzó a trabajar en la cerradura. Después de 5 minutos que me parecieron eternos, escuchamos el clic de la cerradura abriéndose. Empujamos la puerta lentamente. El interior estaba oscuro y olía a humedad y orina. Al fondo del cuarto, encadenada a la pared, estaba mi hija. ¿Esperanza?, susurré. Ella levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio. Papá, lo siento tanto, lo siento mucho. Pero cuando Roberto comenzó a cortar sus cadenas con una sierra pequeña, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia el edificio. Pero los pasos que se acercaban no eran de los guardias de Salazar, sino de alguien que cambiaría completamente el rumbo de nuestro plan de rescate. La puerta se abrió lentamente y entró una mujer joven con uniforme de empleada doméstica. Al vernos, se detuvo en seco y por un momento pensé que gritaría para alertar a los guardias, pero en lugar de eso, cerró rápidamente la puerta detrás de ella. ¿Están aquí para rescatar a la señorita Esperanza?, susurró con acento de Oaxaca. Roberto y yo nos miramos sorprendidos. La mujer no podía tener más de 25 años. Tenía el cabello negro recogido en una trenza y ojos inteligentes que evaluaban rápidamente la situación. ¿Quién eres?, preguntó Roberto sin dejar de cortar las cadenas de Esperanza. Me llamo Itzel. Trabajo en la cocina del señor Salazar desde hace 2 años. He estado cuidando a la señorita Esperanza en secreto, dándole comida extra y curando sus heridas. Esperanza levantó la cabeza débilmente. Itzel me salvó la vida, papá. Sin ella, ya estaría muerta. ¿Por qué nos ayudas?, pregunté. Itzel bajó la mirada. Porque el señor Salazar mató a mi hermano el año pasado. Miguel trabajaba transportando drogas, pero cuando quiso salirse del negocio, Salazar ordenó que lo ejecutaran. Desde entonces he estado esperando una oportunidad para vengarme. Roberto terminó de cortar las cadenas. Esperanza trató de ponerse de pie, pero sus piernas no la sostenían. Tenía las muñecas en carne viva por las esposas, y podía ver costillas marcadas debajo de su ropa sucia. «Itzel, ¿sabes dónde está la caja fuerte de Salazar?», preguntó Roberto. Sí, está en el sótano de la casa principal. Pero hay un problema. Salazar no está durmiendo en su habitación. Está despierto en su oficina, contando dinero y preparando documentos. Dice que a las 6 de la mañana irá personalmente a buscar al papá de la señorita Esperanza. Miré mi reloj. Eran las 5:15 de la mañana. Nos quedaba menos de 1 hora. ¿Hay alguna manera de distraerlo?, preguntó Roberto. Itzel sonrió con malicia. Sí, Salazar tiene una obsesión. Cada mañana desayuna exactamente a las 5:30. Si le llevo su café con algo especial adentro, estará dormido en 15 minutos. ¿Tienes sedantes? Mejor que eso. Tengo píldoras para dormir que le doy a los perros guardianes cuando están muy agresivos. Con 2 píldoras, Salazar dormirá por 4 horas. Roberto asintió. Perfecto. Tú ve a drogar a Salazar. Nosotros llevaremos a Esperanza al bosque y luego regresaremos por los documentos. No, interrumpió Esperanza con voz ronca. Yo conozco la combinación de la caja fuerte. Salazar me la dijo cuando pensaba que yo era su socia. Sin mí, no podrán abrirla. Esperanza, estás muy débil, no puedes. Papá, tengo que hacer esto. Tengo que reparar todo el daño que causé. Itzel nos guió por un pasillo trasero hacia la casa principal.
Los guardias seguían en sus posiciones, sin saber que ya habíamos infiltrado la propiedad. La casa era lujosa por fuera, pero por dentro tenía un aspecto siniestro. Había armas colgadas en las paredes, fotografías de personas muertas y un olor extraño que no podía identificar. Llegamos a la cocina. Itzel preparó rápidamente una taza de café negro y trituró 2 píldoras para dormir hasta convertirlas en polvo. Mezcló el polvo con el café y lo probó. «No se nota el sabor», susurró. «Le llevaré su desayuno como siempre». Itzel tomó una bandeja con el café, pan tostado y fruta y se dirigió hacia la oficina de Salazar. Roberto, Esperanza y yo nos escondimos en la despensa, esperando. Escuchamos la conversación a través de la pared. «Buenos días, jefe. Le traje su desayuno». «Bien, Itzel. ¿Cómo está la prisionera?» «Igual que ayer, jefe. Muy débil». «Perfecto. En 1 hora ya no será mi problema. Hoy resolvemos todo el asunto Vázquez de una vez por todas». Escuchamos el sonido de Salazar bebiendo su café. Después, Itzel regresó a la cocina. «Ya está», susurró. «En 15 minutos estará dormido». Esperamos en silencio. Después de 20 minutos, Itzel fue a verificar. Regresó sonriendo. «Está dormido en su escritorio. Pero hay un problema. 2 guardias están patrullando adentro de la casa. Tendremos que ser muy cuidadosos». Roberto sacó las granadas de gas lacrimógeno. Esto los neutralizará temporalmente. Salimos de la cocina y nos dirigimos hacia el sótano. Las escaleras crujían con cada paso. Al fondo del sótano había una puerta de acero con una caja fuerte empotrada en la pared. Esperanza se acercó a la caja fuerte y comenzó a marcar la combinación con dedos temblorosos. 8, 14, 21, 32. La caja fuerte se abrió con un clic metálico. Adentro había fajos de billetes, documentos y varias carpetas. Roberto comenzó a revisar los papeles rápidamente. «Aquí está», susurró, mostrando una carpeta marcada con mi nombre. Todos los documentos falsificados, las transferencias bancarias, los planos del túnel. Pero en ese momento escuchamos gritos desde el piso superior. Uno de los guardias había descubierto que Esperanza no estaba en su celda. «La prisionera escapó. Despierten al jefe». Roberto guardó rápidamente todos los documentos en su mochila. «Tenemos que salir de aquí inmediatamente». Subimos las escaleras corriendo. En el primer piso había confusión total. Los guardias corrían de un lado a otro gritando órdenes. Roberto lanzó una granada de gas lacrimógeno por el pasillo principal. Salimos por la puerta trasera y corrimos hacia el bosque. Detrás de nosotros se escuchaban disparos y gritos. Esperanza apenas podía caminar. Así que Roberto y yo la cargamos entre los dos. Cuando estábamos a punto de llegar a la cerca, escuchamos la voz de Salazar gritando desde la casa. «Encuentren a esa perra y al viejo. Quiero sus cabezas antes del amanecer». Logramos cruzar la cerca y adentrarnos en el bosque. Pero después de caminar 10 minutos, Esperanza colapsó. «No puedo más», murmuró. «Déjenme aquí. Vayan ustedes». «Jamás te voy a abandonar», le dije. Roberto sacó su teléfono satelital y marcó un número. «Código rojo. Necesitamos extracción inmediata. Coordenadas GPS». 10 minutos después, escuchamos el sonido de helicópteros acercándose, pero también escuchamos ladridos de perros y voces de hombres persiguiéndonos a través del bosque. Los helicópteros aparecieron sobre nosotros al mismo tiempo que los hombres de Salazar emergían de entre los árboles. Pero lo que bajó de esos helicópteros no eran agentes de la DEA, como esperábamos, sino un grupo de hombres que llevaría esta pesadilla a un nivel completamente diferente. Del primer helicóptero bajaron 6 hombres vestidos de negro, fuertemente armados, pero con uniformes que no reconocí. No eran agentes de la DEA, tampoco parecían militares mexicanos. El líder, un hombre alto con cicatrices en la cara, se acercó directamente a Roberto. «¿Dónde están los documentos, Hernández?», le gritó en español con acento colombiano. Roberto palideció. «No sé de qué hablas, Varga». El hombre llamado Varga le puso una pistola en la frente. «No me hagas perder tiempo. El cartel de Medellín ha estado buscando esos documentos durante 2 años. Sabemos que trabajas para los gringos, pero nosotros llegamos primero». Mi mundo se tambaleó una vez más. Roberto no solo trabajaba para la DEA, sino que también había estado jugando con carteles internacionales. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró Esperanza, aferrándose a mi brazo. Antes de que pudiera responder, los hombres de Salazar salieron del bosque con sus armas apuntándonos.
Nos encontramos rodeados por dos grupos armados que claramente se odiaban mutuamente. Salazar apareció detrás de sus hombres con el rostro enrojecido de ira. Al ver a los colombianos, su expresión cambió de rabia a preocupación genuina. Varga, este es territorio mexicano, no tienes derecho a estar aquí. Varga sonrió fríamente. Tengo todos los derechos del mundo, Salazar. Tu operación de lavado de dinero ha estado usando nuestras rutas de transporte sin pagar comisiones. Eso se llama robo. No sabía que esas rutas eran suyas. Mentiroso. Y ahora vas a pagar por cada dólar que nos has robado. La tensión entre los dos grupos era palpable. Roberto aprovechó la distracción para susurrarme. Emilio, cuando empiecen a dispararse, corre hacia el segundo helicóptero. Es mi contacto real de la DEA. Miré hacia el segundo helicóptero y efectivamente vi hombres con uniformes estadounidenses esperando órdenes. Salazar intentó negociar. Varga, podemos llegar a un acuerdo. El 50% de las ganancias del túnel para ustedes. El túnel ya no te pertenece, Salazar. Ahora es nuestro. Varga hizo una señal a sus hombres. Inmediatamente comenzó un tiroteo feroz entre los dos carteles. Roberto me gritó: ¡Ahora! ¡Corre! Cargué a Esperanza y corrimos hacia el segundo helicóptero mientras las balas volaban sobre nuestras cabezas. Un agente de la DEA nos ayudó a subir mientras Roberto los cubría desde atrás. «¡Vamos, Roberto!», le grité. Pero en ese momento vi cómo una bala le daba en el pecho. Cayó al suelo y no se movió más. El helicóptero despegó inmediatamente. Desde el aire pude ver cómo los colombianos masacraban a los hombres de Salazar. Era una guerra total. El agente de la DEA se presentó como Thomas Mitchell. «Señor Vázquez, siento mucho todo lo que ha pasado. Roberto Hernández era uno de nuestros mejores informantes. Su sacrificio no será en vano». «¿Tienen los documentos?», pregunté. Mitchell asintió. «Roberto nos los entregó antes del tiroteo. Tenemos evidencia suficiente para desmantelar toda la operación de los halcones y recuperar su propiedad». «¿Y el cartel de Medellín?». «Ese es un problema más grande. Al parecer, los halcones habían estado usando rutas colombianas para transportar drogas hacia Estados Unidos, y los colombianos decidieron tomar control directo de la operación». Esperanza, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Agente Mitchell, yo tengo información sobre las cuentas bancarias donde Salazar guardaba el dinero del cartel colombiano. Puedo ayudarlos». Mitchell la miró con interés. «¿Qué tipo de información?». «Números de cuenta en Suiza, códigos de transferencia, nombres de contactos en bancos europeos». Salazar me mostró todo porque pensaba que yo era de confianza. «Esa información vale millones para nosotros, señorita Vázquez». El helicóptero aterrizó en una base militar estadounidense cerca de la frontera con Texas. Nos llevaron a una habitación segura donde Esperanza comenzó a contar todo lo que sabía sobre las operaciones financieras del cartel. Durante las siguientes 6 horas, Esperanza proporcionó detalles que permitieron a la DEA congelar más de $50 millones en cuentas internacionales. A cambio, los agentes prometieron protección total para ambos y el regreso inmediato de mi propiedad. «Papá», me dijo Esperanza mientras esperábamos el transporte de regreso a México, «sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice». «Esperanza, fuiste manipulada por criminales. Yo también cometí errores». «¿Qué errores cometiste tú?». La miré directamente a los ojos. Nunca debí confiar tanto en Roberto. Desde el principio sabía que algo no estaba bien con esos documentos, pero quise creer que era verdad porque me convenía pensar que tu madre había querido dejarte algo. Esperanza comenzó a llorar. «Mamá nunca firmó nada, ¿verdad?». «No. Tu madre murió sin saber nada sobre documentos de propiedad. Ella solo quería que fueras feliz y que mantuvieras viva nuestra familia. Nos abrazamos por primera vez en años, pero nuestro reencuentro fue interrumpido por el agente Mitchell, quien entró corriendo a la habitación con una expresión de alarma total. «Señor Vázquez, tenemos un problema grave. El cartel de Medellín acaba de tomar control de su pueblo. San Miguel de Allende está bajo sitio militar». «¿Cómo es posible?». «Los colombianos no solo querían el túnel, señor Vázquez, querían todo el pueblo como base de operaciones. Han bloqueado todas las carreteras de acceso y están estableciendo control territorial». Miré por la ventana hacia México.
En la distancia se veía humo negro elevándose desde la dirección de mi pueblo natal. ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Con mis vecinos? Mitchell bajó la cabeza. No lo sabemos, señor Vázquez. Los colombianos han declarado San Miguel de Allende como territorio ocupado. Nadie puede entrar o salir. Esperanza tomó mi mano. Papá, al menos estamos vivos. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo sabía que no era así de simple. Mi casa, mi historia, mis recuerdos, todo estaba en manos de un cartel extranjero que no tenía ningún respeto por la vida humana. En ese momento, Mitchell recibió una llamada telefónica. Habló en inglés por varios minutos, ocasionalmente mirándonos con expresión preocupada. Cuando colgó, se acercó a nosotros con una sonrisa extraña. Señor Vázquez, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quiere escuchar primero? Pero las noticias que Mitchell estaba a punto de darnos revelarían que toda esta pesadilla había sido solo el prólogo de algo muchísimo más grande e inesperado. Mitchell se sentó frente a nosotros con una carpeta llena de documentos. Su expresión era una mezcla de profesionalismo y compasión que no sabía cómo interpretar. Las buenas noticias primero, dije. Necesito escuchar algo positivo. Muy bien. La DEA, en coordinación con el gobierno mexicano, ha decidido compensarlo por los daños sufridos. Recibirá $5 millones como indemnización por la pérdida temporal de su propiedad y por los riesgos que corrió ayudándonos. Esperanza y yo nos miramos incrédulos. $5 millones era más dinero del que jamás había imaginado. ¿Temporal?, pregunté, notando esa palabra específica. Ahí vienen las malas noticias, señor Vázquez. Su propiedad, bueno, técnicamente ya no existe. ¿Cómo que no existe? Mitchell abrió la carpeta y me mostró fotografías aéreas tomadas esa mañana. En las imágenes se veía un cráter enorme donde antes estaba mi casa. Todo el terreno había sido excavado hasta una profundidad de varios metros. Los colombianos trajeron maquinaria pesada durante la noche, destruyeron completamente su casa y comenzaron a excavar el túnel para ampliarlo. Al parecer, tenían planos detallados de toda la estructura subterránea. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. La casa de mis abuelos, el lugar donde nació mi hija, donde murió mi esposa, donde había vivido 62 años de mi vida, ya no existía. Pero eso no es todo, continuó Mitchell. Durante la excavación, descubrieron algo que nadie esperaba. Me mostró otra fotografía que me dejó sin aliento. En el fondo del cráter se veía una estructura de piedra muy antigua, con símbolos grabados que reconocí de mis clases de historia. ¿Son ruinas prehispánicas?, pregunté. Exactamente. Su propiedad estaba construida encima de un templo azteca que data del siglo XV. Según los arqueólogos que consultamos, podría ser uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas. Esperanza se acercó a ver las fotografías. «Papá, ¿sabías que había ruinas debajo de la casa?» No tenía idea. Mi abuelo nunca mencionó nada así. Mitchell continuó. «Hay algo más, señor Vázquez. Los símbolos grabados en el templo indican que ahí se guardaba un tesoro ceremonial. El cartel colombiano no solo quería el túnel para transportar drogas, sino que también buscaba ese tesoro». ¿Un tesoro? ¿Estamos hablando de oro? Oro, plata, jade, obsidiana y, según las inscripciones, documentos codificados que revelan la ubicación de otros sitios arqueológicos igual de valiosos en toda la región. Mi mente trataba de procesar toda esta información. Durante décadas había vivido encima de un tesoro histórico sin saberlo. Agente Mitchell, ¿esto significa que mi propiedad vale mucho más de lo que pensábamos? Potencialmente, sí. Pero hay un problema legal complicado. Según las leyes mexicanas, cualquier descubrimiento arqueológico pertenece automáticamente al gobierno nacional. Sin embargo, dado que el descubrimiento se hizo durante una actividad criminal, y considerando que usted es la víctima, hay precedentes para una compensación especial. Esperanza tomó mi mano. Papá, esto podría significar que seremos muy ricos. El dinero no me devuelve mi casa, Esperanza. Mitchell cerró la carpeta. Señor Vázquez, entiendo su dolor, pero hay una posibilidad de recuperar algo de lo que perdió. ¿Cómo? El gobierno mexicano quiere convertir el sitio arqueológico en un parque nacional. Están dispuestos a nombrarlo como guardián oficial del sitio, con una casa nueva construida en el perímetro de la excavación.
Usted se encargaría de guiar a los turistas y proteger las ruinas. Era una oferta tentadora, pero algo no me sonaba bien. ¿Y qué pasa con el cartel colombiano que está ocupando el pueblo? Ahí es donde entra la parte más interesante de todo esto, dijo Mitchell con una sonrisa misteriosa. Los colombianos cometieron un error fatal al excavar su propiedad. ¿Qué tipo de error? Al destruir el templo azteca, violaron tratados internacionales de protección al patrimonio cultural. Esto le da al gobierno mexicano la justificación legal para pedir intervención militar directa. Mitchell me mostró otra carpeta con documentos oficiales. En este momento, 5,000 soldados del ejército mexicano se están movilizando hacia San Miguel de Allende. La operación militar comenzará al amanecer. ¿Van a atacar el pueblo con soldados? No exactamente. Van a rodear completamente la zona y cortar todos los suministros al cartel. Los colombianos tendrán 2 opciones: rendirse o morir de hambre. Esperanza parecía preocupada. ¿Y qué pasa con los civiles inocentes que están atrapados en el pueblo? Ya comenzamos la evacuación secreta. Durante las últimas 6 horas hemos sacado a más de 1,500 personas por túneles subterráneos que conectan con pueblos vecinos. ¿Túneles? ¿Hay más túneles además del de mi propiedad? Mitchell asintió. Toda la región está conectada por una red de túneles que data de la época colonial. Su propiedad era solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. ¿Y por eso mi casa era tan importante para los carteles? Exactamente. Su casa estaba ubicada en el punto central de toda la red de túneles. Quien controlara su propiedad, controlaría todo el sistema de transporte subterráneo. De repente entendí por qué habían planeado todo durante años. No se trataba solo de lavar dinero o transportar drogas. Se trataba de controlar una autopista subterránea que conectaba México con Estados Unidos. Señor Vázquez, continuó Mitchell, hay algo más que debe saber sobre su hija. Miré a Esperanza, quien parecía tan sorprendida como yo. ¿Qué pasa conmigo?, preguntó ella. Esperanza, durante los 3 años que trabajaste para los halcones, documentaste sin darse cuenta toda la red de túneles de la región. Tus reportes sobre propiedades inmobiliarias eran en realidad mapas detallados del sistema subterráneo. Esperanza palideció. Yo no sabía que estaba haciendo eso. Lo sabemos, pero esa información la convierte en la persona más valiosa para desmantelar toda la operación de narcotráfico en esta región. Mitchell sacó un mapa de la mesa. Con su ayuda, podemos cerrar permanentemente todas las rutas de contrabando entre México y Texas. ¿Qué necesitan que haga?, preguntó Esperanza. Que nos ayude a identificar todas las propiedades que investigó durante esos 3 años. Con esa información, podremos sellar todos los túneles y arrestar a todos los propietarios cómplices. Era una operación masiva que podría desmantelar décadas de narcotráfico en la región. Pero en ese momento, la puerta de la habitación se abrió abruptamente. Entró corriendo otro agente de la DEA, con expresión de pánico total. Mitchell, tenemos una emergencia. Los colombianos acaban de tomar rehenes civiles en la plaza principal de San Miguel de Allende. Mitchell se levantó inmediatamente. ¿Cuántos rehenes? 150 personas, incluidas mujeres y niños. Pero lo que el agente reveló a continuación sobre la identidad de uno de los rehenes haría que toda nuestra misión tomara un cariz completamente personal y desesperado. El agente que acababa de entrar estaba visiblemente alterado. Respiraba con dificultad como si hubiera corrido una larga distancia. Mitchell, entre los rehenes están Itzel Morales, la muchacha que ayudó en el rescate, y Soledad Jiménez, la vecina del señor Vázquez. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Doña Soledad tenía 70 años. Era como una segunda madre para mí desde la muerte de Carmen. E Itzel había arriesgado su vida para salvarnos. «Tenemos que hacer algo», exclamé, levantándome de la silla. «Señor Vázquez, cálmese. No podemos actuar precipitadamente. Mitchell, esas mujeres están en peligro por nuestra culpa. Itzel nos ayudó a escapar, y doña Soledad probablemente les dijo a los colombianos que yo era su vecino». El otro agente continuó con su reporte. «Hay más. Los colombianos han hecho una demanda específica. Quieren intercambiar a todos los rehenes por Esperanza Vázquez y los documentos que recuperamos del cartel mexicano». Esperanza palideció. «¿Me quieren a mí?» «Al parecer, usted conoce información que ellos necesitan urgentemente. Códigos bancarios,
contactos internacionales, rutas de distribución que solo usted manejaba cuando trabajaba con Salazar. Mitchell estudió los documentos que le había entregado el otro agente. Hay algo más. Los colombianos no solo quieren la información financiera, quieren los mapas detallados de todos los túneles subterráneos de la región. ¿Por qué son tan importantes esos túneles? Porque no se trata solo de transportar drogas, señor Vázquez. Los túneles conectan con una red de laboratorios subterráneos donde procesan fentanilo y otras drogas sintéticas. Si pierden el control de esos túneles, pierden una operación que vale más de $1.000 millones anuales. Esperanza se acercó a Mitchell. Agente, yo estoy dispuesta a entregarme a cambio de los rehenes. No, grité, no voy a permitir que te sacrifiques. Papá, es mi responsabilidad. Yo los metí en este problema. Mitchell negó con la cabeza. Señorita Vázquez, si usted se entrega, no solo morirá, sino que les dará a los colombianos el control total del narcotráfico en toda la región fronteriza. Miles de personas morirán por sobredosis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mitchell se dirigió hacia una ventana desde donde se veía la frontera mexicana. Hay una opción, pero es extremadamente arriesgada. ¿Cuál? Una operación de rescate coordinada entre la DEA, el ejército mexicano y fuerzas especiales estadounidenses. Pero necesitaríamos que alguien entre al pueblo para guiar a los rehenes hacia los túneles de evacuación. Yo puedo hacerlo, dije inmediatamente. Señor Vázquez, usted tiene 62 años. Esta es una misión militar. Conozco cada calle, cada callejón, cada casa de San Miguel de Allende. Crecí ahí. Nadie más puede moverse por el pueblo sin ser detectado. Esperanza tomó mi brazo. Papá, es demasiado peligroso. Esperanza, cuando eras niña, doña Soledad te cuidaba cuando tu madre y yo teníamos que trabajar. Le debo la vida a esa mujer. Y a Itzel le debemos la tuya. Mitchell nos miró a ambos. Si hacemos esto, tiene que ser perfecto. Un solo error y todos moriremos, incluidos los rehenes. ¿Cuál sería el plan exactamente? Mitchell extendió un mapa detallado de San Miguel de Allende sobre la mesa. Los rehenes están encerrados en la iglesia principal de la Plaza Central. Hay 12 guardias colombianos rodeando el edificio y al menos 20 más patrullando el pueblo. ¿Cómo vamos a superar a 32 hombres armados? Con una distracción masiva. A las 3 de la mañana, bombardearemos con gases lacrimógenos toda la zona comercial del pueblo. Eso obligará a la mayoría de los guardias a moverse hacia ese sector. Esperanza estudió el mapa, pero los guardias de la iglesia no van a abandonar su posición solo por gases lacrimógenos. Ahí es donde entra usted, señorita Vázquez. Necesitamos que haga una llamada telefónica a los colombianos. ¿Qué tipo de llamada? Les dirá que está dispuesta a entregarse, pero solo si liberan a la mitad de los rehenes primero. Les propondrá un intercambio parcial en la entrada norte del pueblo. ¿Y eso funcionará? Los colombianos son codiciosos, pero no estúpidos. Saben que usted vale más que 150 civiles. Mandarán a la mitad de sus hombres al punto de intercambio, dejando la iglesia menos protegida. Mitchell señaló varios puntos en el mapa. Mientras tanto, su padre entrará por los túneles de drenaje que corren debajo de la iglesia. Guiará a los rehenes restantes hacia la salida subterránea. ¿Y después? Esperanza nunca llegará al punto de intercambio. La interceptaremos a medio camino y la sacaremos de la zona de combate. Era un plan complejo con muchas variables. Demasiadas cosas podían salir mal. ¿Cuánto tiempo tengo para sacar a los rehenes?, pregunté. 20 minutos máximo. Después de eso, los colombianos se darán cuenta del engaño y regresarán a la iglesia. ¿20 minutos para evacuar a 150 personas? 75 personas, señor Vázquez. Recuerde que la mitad serán liberadas en el intercambio falso. Esperanza parecía dudosa. ¿Y si los colombianos no liberan a nadie? ¿Si es una trampa? Es un riesgo que tenemos que correr. Mitchell recibió otra llamada telefónica. Habló en inglés durante varios minutos, ocasionalmente mirando hacia nosotros con preocupación. Cuando terminó la llamada, su expresión era sombría. Tenemos un nuevo problema. Los colombianos acaban de ejecutar a 3 rehenes como advertencia. Dicen que matarán a uno cada hora hasta que Esperanza se entregue. ¿A quiénes mataron?, pregunté, temiendo la respuesta. A 3 hombres jóvenes que intentaron escapar. ¿Itzel y doña Soledad están bien?
Por ahora sí, pero no tenemos mucho tiempo. Mitchell miró su reloj. Son las 10 de la noche. Si vamos a hacer esto, tiene que ser ahora. Esperanza se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Papá, prométeme que vas a regresar. Te prometo que vamos a salvar a esas mujeres. No es eso lo que te pregunté. La miré a los ojos. Mi hija había madurado décadas en los últimos días. Ya no era la niña egoísta que había vendido nuestra casa. Era una mujer que estaba dispuesta a sacrificar su vida por reparar sus errores. Te prometo que voy a regresar, Esperanza. Pero cuando Mitchell nos entregó el equipo para la operación de rescate, descubrimos algo en la radio interceptada de los colombianos que cambiaría completamente nuestros planes. Lo que escuchamos en esa transmisión nos reveló que los colombianos conocían nuestro plan desde el principio y que nosotros habíamos caminado directamente hacia una trampa mortal. La voz que salía de la radio interceptada era clara y hablaba en español con acento colombiano. Mitchell subió el volumen para que pudiéramos escuchar claramente. Varga aquí. Confirmo que los gringos están planeando el rescate exactamente como predijimos. El viejo entrará por los túneles de drenaje a las 3 de la mañana, mientras la hija crea la distracción en el punto norte. Mi sangre se heló. Los colombianos sabían cada detalle de nuestro plan. ¿Cómo es posible?, susurró Esperanza. Mitchell apagó la radio con expresión grave. Hay una filtración en nuestra operación. ¿Alguien de la DEA está trabajando para los colombianos? Es la única explicación posible. En ese momento la puerta se abrió y entró el agente que nos había traído las noticias sobre los rehenes. Al verlo, Mitchell inmediatamente puso su mano sobre su arma. Thomas, ¿cómo sabían los colombianos sobre nuestros planes? El agente sonrió fríamente. Porque yo se los dije, Mitchell. Antes de que pudiéramos reaccionar, el agente traidor sacó su pistola y nos apuntó. Mitchell intentó alcanzar su arma, pero el otro fue más rápido. Todos muy quietos, manos donde pueda verlas. ¿Por qué, Johnson? ¿Cuánto te están pagando? $10 millones, Mitchell, más dinero del que ganaría en toda mi carrera como agente federal. Johnson se acercó a Esperanza. Señorita Vázquez, va a venir conmigo ahora mismo. Los colombianos están esperando. «¡No la vas a tocar!», grité, dando un paso hacia adelante. Johnson me apuntó directamente a la cabeza. «Un paso más y te vuelo los sesos, viejo». Esperanza levantó las manos. «Está bien, iré contigo. Pero quiero garantías de que liberarán a todos los rehenes». «Los colombianos son hombres de palabra, señorita». «Mentira», exclamó Mitchell. «Varga mató a 3 rehenes hace 2 horas. No van a liberar a nadie». Johnson se rió. «Tienes razón, Mitchell. Los colombianos van a matar a todos los rehenes después de obtener la información que necesitan. Pero eso ya no es mi problema. Eres un maldito traidor. Soy un hombre inteligente que sabe cuándo cambiar de bando». Johnson se dirigió hacia la puerta, empujando a Esperanza delante de él. «Ustedes dos se van a quedar aquí tranquilitos hasta que nosotros terminemos nuestro negocio». Pero cuando Johnson estaba a punto de abrir la puerta, Mitchell activó discretamente un botón de alarma que tenía en su cinturón. Inmediatamente, comenzaron a sonar sirenas en toda la base. «¡Maldito!», gritó Johnson girándose hacia Mitchell. En ese momento de distracción, salté sobre Johnson y tratamos de quitarle el arma. A pesar de mis 62 años, la desesperación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Luchamos en el suelo durante varios segundos. La pistola se disparó 2 veces, pero las balas se incrustaron en el techo. Finalmente, Esperanza tomó una lámpara de la mesa y golpeó a Johnson en la cabeza, dejándolo inconsciente. «¿Están bien?», preguntó Mitchell, levantándose del suelo. «Sí, pero ahora los colombianos saben que descubrimos al traidor». Mitchell corrió hacia su radio. «Base, habla Mitchell. Tenemos un agente corrupto neutralizado. Necesito evacuar a los civiles inmediatamente». «Negativo, Mitchell. El comandante quiere ver a todos en la sala de operaciones. Ahora». «¿El comandante?». «Sí, acaba de llegar en helicóptero desde Washington». Nos dirigimos hacia la sala de operaciones bajo escolta de 2 soldados. Cuando llegamos, encontramos a un hombre mayor con uniforme militar lleno de medallas. Su presencia imponía respeto inmediato. «Soy el general Patterson. He venido personalmente a supervisar esta operación». «General, necesitamos actuar inmediatamente», dijo Mitchell. «Los rehenes...» «Agente Mitchell,
La situación ha cambiado completamente. Ya no se trata solo de un rescate de rehenes. Patterson desplegó un mapa enorme en la mesa central. Los colombianos han tomado control de toda la red de túneles subterráneos en un radio de 50 kilómetros. Esto incluye rutas que conectan directamente con 3 bases militares estadounidenses en Texas. ¿Qué significa eso, general? Significa que los colombianos ahora tienen acceso directo a territorio estadounidense sin pasar por ningún control fronterizo. Es una amenaza a la seguridad nacional. Esperanza se acercó al mapa. General, yo conozco esas rutas. Puedo ayudarlos a cerrarlas. Señorita Vázquez, usted es exactamente la razón por la que estoy aquí. Patterson señaló varios puntos en el mapa. Durante sus 3 años trabajando con los halcones, usted documentó inadvertidamente la ubicación exacta de 17 laboratorios de fentanilo, subterráneos y 28 depósitos de armas. Yo no sabía que estaba haciendo eso. Lo sabemos, pero esa información la convierte en la persona más valiosa de toda esta operación. Mitchell parecía confundido. General, ¿qué está proponiendo exactamente? Una operación militar conjunta entre Estados Unidos y México para destruir permanentemente toda la red de túneles. Pero necesitamos que la señorita Vázquez nos guíe personalmente a cada ubicación. Eso es enviarla directo a la muerte, protesté. Señor Vázquez, entiendo su preocupación, pero estamos hablando de salvar potencialmente cientos de miles de vidas. El fentanilo que se produce en esos laboratorios mata a más de 100 estadounidenses cada día. Patterson me mostró fotografías de las instalaciones subterráneas. Los túneles no solo transportan drogas, también mueven armas, terroristas y dinero para financiar operaciones criminales en toda América del Norte. ¿Y qué pasa con los rehenes en San Miguel de Allende? Los rescataremos, señor Vázquez. Pero primero tenemos que asegurar que los colombianos no puedan usar los túneles para escapar o traer refuerzos. Esperanza estudió el mapa cuidadosamente. General, necesito saber una cosa. Si hago esto, si los ayudo a destruir los túneles, ¿me garantiza que mi padre estará seguro? Le garantizo protección completa para ambos. ¿Y doña Soledad e Itzel? Todas las personas inocentes serán protegidas. Esperanza me miró directamente a los ojos. Papá, tengo que hacer esto. Esperanza, ya perdimos la casa. No voy a perderte a ti también. La casa era solo madera y piedra, papá. Pero si no actuamos ahora, muchas familias van a perder a sus hijos por las drogas que salen de esos túneles. El general Patterson miró su reloj. Tenemos que decidir ahora. La operación comenzará en 2 horas, con o sin su ayuda. Esperanza se dirigió hacia el general. Acepto guiarlos, pero quiero participar también en el rescate de los rehenes. Eso no es posible, señorita. Es demasiado arriesgado. General, si yo no estoy ahí para convencer a doña Soledad y a las otras personas mayores de que abandonen sus casas, ellas nunca van a cooperar con la evacuación. Patterson consideró la propuesta. Está bien, pero usted estará bajo protección militar constante. ¿Y mi padre? El general me miró evaluativamente. Señor Vázquez, ¿estaría dispuesto a participar en una misión de reconocimiento? ¿Qué tipo de misión? Necesitamos a alguien que conozca perfectamente el pueblo para identificar a todos los civiles que necesitan ser evacuados antes del ataque militar. Era exactamente lo que había querido desde el principio. Una oportunidad de salvar a mis vecinos y amigos. Acepto, general. Perfecto. La operación comenzará al amanecer. Pero cuando Patterson estaba explicando los detalles finales del plan, un soldado entró corriendo con un mensaje urgente que palideció al general. Señor, los colombianos acaban de detonar explosivos en 3 secciones de los túneles principales. Han sellado todas las rutas de escape. Y lo que descubrimos en el mensaje interceptado que siguió a esa explosión nos reveló que los colombianos no estaban tratando de escapar, sino de encerrarnos a todos en una trampa mortal de la cual nadie saldría vivo. El general Patterson arrebató el mensaje de las manos del soldado y lo leyó rápidamente. Su rostro se puso pálido como el papel. Maldición. Los colombianos no están tratando de escapar. Están preparando el terreno para algo mucho peor. ¿Qué dice el mensaje, general?, preguntó Mitchell. Los colombianos han colocado explosivos de alta potencia en todos los túneles que conectan con territorio estadounidense. Si detonan esas cargas, provocarán un colapso sísmico
que afectará toda la región fronteriza. Esperanza se acercó al mapa. ¿Está diciendo que van a crear un terremoto artificial? Exactamente. Y no solo eso. El colapso de los túneles liberaría gases tóxicos acumulados en los laboratorios de fentanilo. Estamos hablando de una catástrofe ambiental que podría matar a miles de personas. Mitchell revisó los datos sísmicos en su computadora. General, según estos cálculos, si los colombianos detonan todas las cargas simultáneamente, el temblor artificial podría alcanzar magnitud 6.8 en la escala de Richter. ¿Y los rehenes?, pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Los colombianos los mantienen como escudos humanos, señor Vázquez. Si atacamos, matarán a todos los civiles antes de detonar los explosivos. Esperanza estudió los mapas con determinación. General, hay una manera de detener esto, pero necesito ir personalmente a San Miguel de Allende. Absolutamente no, gritó Patterson. Es demasiado peligroso. Escúcheme, general. Los colombianos quieren la información que tengo sobre las cuentas bancarias internacionales. Si me entrego voluntariamente, podré acercarme lo suficiente a Varga para desactivar manualmente los detonadores. Esperanza, eso es suicidio, dije tomando su mano. Papá, durante los 3 años que trabajé con Salazar, aprendí muchas cosas sobre explosivos. Sé cómo desactivar estos sistemas. El general Patterson la miró con incredulidad. ¿Usted sabe de explosivos? Salazar me entrenó para supervisar las operaciones de demolición cuando construían nuevos túneles. Conozco exactamente el tipo de detonadores que usan los colombianos. Mitchell revisó su computadora. General, los satélites muestran que los colombianos tienen 4 centros de control distribuidos alrededor del pueblo. Si la señorita Vázquez puede desactivar aunque sea 2 de ellos, podríamos neutralizar el 60% de los explosivos. ¿Y los otros 2 centros? Los atacaríamos simultáneamente con fuerzas especiales. Patterson consideró la propuesta durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente asintió. Está bien, pero usted no irá sola, señorita Vázquez. ¿Qué propone? Su padre la acompañará. Él conoce cada rincón del pueblo y puede guiarla hasta los puntos de control sin ser detectados. General, con todo respeto, mi padre tiene 62 años. Y por eso mismo los colombianos no sospecharán de él, un viejo que busca a su hija perdida. La lógica era perfecta, aunque aterradora. ¿Cuándo comenzamos?, pregunté. En 30 minutos. Los satélites muestran que los colombianos han programado la detonación para las 6 de la mañana. Eso nos da exactamente 5 horas. Nos equiparon con chalecos antibalas, radios de comunicación, herramientas para desactivar explosivos y armas ligeras. A las 11:30 de la noche, un helicóptero militar nos transportó hasta un punto a 5 kilómetros de San Miguel de Allende. El pueblo se veía fantasmal desde la distancia. Había luces encendidas en la plaza central, pero el resto de las calles estaban completamente oscuras. Los colombianos concentraron a todos los civiles en la iglesia, susurró Esperanza mientras caminábamos por senderos que conocía desde la infancia. Llegamos al primer centro de control a las 12:30. Era una casa colonial que había pertenecido a la familia Rodríguez, mis antiguos vecinos. Ver esa hermosa casa convertida en centro de operaciones criminales me partió el corazón. Esperanza examinó los cables que salían del edificio. Papá, hay 12 detonadores conectados desde aquí. Si los desactivo correctamente, eliminaremos las cargas que están debajo de la escuela primaria y el hospital. Trabajó durante 20 minutos cortando cables específicos en una secuencia que había memorizado años atrás. Cuando terminó, me mostró una luz verde en un dispositivo electrónico. Listo, primer centro neutralizado. El segundo centro de control estaba en el edificio municipal, a solo 100 metros de la iglesia donde tenían a los rehenes. Era mucho más arriesgado. Nos acercamos sigilosamente por el callejón trasero. Había 2 guardias colombianos fumando en la entrada principal, hablando casualmente como si estuvieran de vacaciones. Esperanza logró entrar por una ventana del sótano. 10 minutos después, salió con una sonrisa de triunfo. Segundo centro desactivado. Las cargas debajo del mercado y la biblioteca ya no funcionan. En ese momento nuestros radios crujieron con la voz del general Patterson. Equipos Alfa y Bravo en posición, preparándose para asaltar los centros 3 y 4. Recibido, general, respondí. Nos dirigimos hacia la iglesia para evacuar a los rehenes.
La iglesia de San Miguel de Allende es una construcción del siglo XVII con muros de piedra de 2 metros de espesor. Era prácticamente una fortaleza, pero conocía una entrada secreta por la sacristía. Llegamos a la parte trasera de la iglesia a las 2 de la mañana. Había 4 guardias vigilando, pero estaban concentrados en las entradas principales. Entramos por una puerta lateral que daba a la sacristía. Adentro escuchamos voces y llantos. Los rehenes estaban en el altar principal, sentados en el suelo con las manos atadas. Reconocí inmediatamente a doña Soledad. Estaba consolando a una niña pequeña que lloraba. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «Emilio, sabía que vendrías», susurró. También vi a Itzel, quien tenía un moretón en la mejilla pero parecía estar bien. «¿Cuántos guardias hay aquí adentro?», le susurré a doña Soledad. 4. 2 en la entrada principal, 1 en el campanario y 1 caminando entre nosotros. Esperanza se acercó a Itzel. «¿Dónde está Varga?» «En la oficina del párroco, contando dinero y hablando por teléfono con Colombia». Era nuestra oportunidad. «Escuchen todos», susurré a los rehenes. «En 5 minutos van a escuchar disparos afuera. Cuando eso pase, todos se van hacia la sacristía y salen por la puerta trasera. Doña Soledad, usted guía al grupo». «¿Y ustedes?» «Nosotros tenemos que neutralizar a Varga». A las 2:15 de la mañana exactamente, escuchamos los disparos de los equipos militares atacando los otros centros de control. Inmediatamente, 3 de los 4 guardias de la iglesia salieron corriendo para investigar. Solo quedaba el guardia que patrullaba entre los rehenes. Esperanza se acercó a él desde atrás y lo desarmó con una llave que había aprendido durante su entrenamiento con el cartel. Los civiles comenzaron a evacuar silenciosamente hacia la sacristía. En 5 minutos solo quedábamos Esperanza, yo y Varga encerrado en la oficina del párroco. Esperanza tocó suavemente la puerta de la oficina. «Señor Varga, soy Esperanza Vázquez. Vengo a entregarme». La puerta se abrió inmediatamente. Varga apareció con una sonrisa triunfante, pero su expresión cambió cuando me vio detrás de Esperanza. «¿Qué hace el viejo aquí?» «Es mi padre. No podía venir sin él». Varga nos apuntó con su pistola. Muy conmovedor. Pero ya es demasiado tarde. Los explosivos se activarán automáticamente en 2 horas. «Señor Varga», dijo Esperanza calmadamente. «Antes de morir, quiero transferirle toda la información bancaria que manejo. Pero necesito una computadora». Varga señaló hacia el escritorio del párroco, donde había una laptop encendida. Esperanza se acercó y comenzó a teclear. Pero en lugar de transferir información bancaria, activó un programa que reconocí. Era el sistema de desactivación remota que había usado en los otros centros de control. «¿Qué está haciendo?», gritó Varga. «Salvando a mi pueblo», respondió Esperanza mientras presionaba Enter. En la pantalla apareció un mensaje. «Todos los sistemas de detonación desactivados». Varga se puso furioso y levantó su pistola para disparar. Pero en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y entraron soldados mexicanos y agentes de la DEA. «Al suelo, manos arriba». Varga fue arrestado inmediatamente. La operación había terminado. 3 meses después, estaba sentado en el patio de mi nueva casa, construida exactamente donde solía estar el jardín de mi antigua propiedad. El gobierno mexicano había cumplido su promesa. Me nombraron guardián oficial del sitio arqueológico, con una casa nueva y un salario digno. El tesoro azteca resultó ser aún más valioso de lo que pensábamos. Los arqueólogos encontraron suficiente oro y artefactos para financiar un museo nacional que llevará el nombre de mi familia. Esperanza trabaja ahora como consultora internacional para combatir el lavado de dinero. Su experiencia con los carteles la convirtió en una de las expertas más solicitadas del mundo. Doña Soledad e Itzel están bien. El gobierno les dio casas nuevas en el pueblo reconstruido y ambas trabajan como guías turísticas en el sitio arqueológico. Cada mañana, cuando tomo mi café mirando las ruinas aztecas que estuvieron ocultas bajo mi casa durante décadas, pienso en todo lo que perdimos y todo lo que ganamos. Perdí la casa donde nació mi hija, pero gané la certeza de que Esperanza es una mujer valiente que arriesgaría todo por hacer lo correcto. Perdí la tranquilidad de mi vida simple, pero gané el respeto de saber que ayudé a salvar miles de vidas inocentes. Y aunque nunca recuperaré las paredes que construyó mi abuelo, tengo algo mucho más valioso:
una familia unida por amor verdadero, no por propiedad o dinero. Al final, mi casa no eran los ladrillos y la madera. Mi casa es donde está mi hija, donde están mis recuerdos y donde tengo la paz de saber que hice lo correcto cuando más importaba.